Desde tiempos antiguos, todas las sociedades han creado y hecho uso en mayor o menor medida de un sistema para calcular y tener noción del tiempo, pues los ciclos del tiempo son elementos que estructuran y cimentan la vida en común. Cada ciudad, población o grupo cultural tenía su propia forma de concebirlo. Y claro, para eso utilizamos el calendario. El calendario que utilizamos hoy en día en Occidente es el resultado de una larga evolución del mismo, gracias en parte a los romanos, quienes con el paso de los años fueron perfeccionando su calendario. La palabra con la que se designaba al calendario romano en latín era fasti, que deriva de la palabra fas, que quiere decir lo que está permitido, a ojo de los dioses, por supuesto. Los fasti eran los asuntos legales, juicios y otros menesteres a los que los romanos podían dedicarse exclusivamente en ciertos días ya marcados como dies fasti. De hecho, la palabra calendarium no tenía relación con la medición del tiempo, sino se refería al libro de registro de las deudas que en el mundo romano debían de pagarse en el primer día del mes. En pocas palabras, tanto fasti y calendarium no hacían referencia en su origen al concepto abstracto de tiempo, sino que se acercaban a los aspectos sociales del mismo, pues los calendarios son un invento humano. Por lo tanto, estos han sido utilizados con finalidades políticas, económicas y sobre todo religiosas, como pasaba entre los romanos. El calendario romano guarda una estrecha vinculación con la arcaica religión romana, de manera que el estudio de ambos corre frecuentemente paralelo. Este calendario entraña múltiples dificultades, cabe destacar, pues en los siglos IV y III a.C., los historiadores romanos, al abordar el tema de su religión, se dan cuenta de que ésta, tal y como ellos la ven, presenta una amalgama de diversas fuentes, pero que a pesar de esto, los distintos componentes ofrecen cierta unidad y que por lo tanto, tal unidad fue resultado de una organización consciente. Y esta organización, desde muy antiguo, se le atribuyó principalmente al mítico Rómulo, quien con su gran sabiduría y certero juicio otorgó a los romanos las bases para este primer calendario de la urbe. Según la tradición, Rómulo había creado un calendario lunar. ¿Y por qué lunar? Bueno, las fechas romanas se establecían en un principio teniendo en cuenta las fases de la luna. Las calendas o calendae eran el primer día del mes, los idus, día de la luna llena, y las nonas, el día en que había cuarto creciente. Este calendario arcaico, atribuido a Rómulo, tenía 10 meses, comenzando en marzo y finalizando en diciembre. Enero y febrero no existían todavía. Este calendario tenía cada mes, según las fuentes, 29 días y medio, dando un total de 295 días al año. Sin embargo, Macrobio, el escritor, en su obra Saturnales, indica que 6 meses tenían 29 días, mientras que los otros 4 restantes tenían 31 días, dando un total de 298 días para el calendario romuleo. Plutarco, en sus escritos de vidas paralelas, nos menciona que posteriormente Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, calculando que existía cierto desajuste en los días del calendario de Rómulo, cambió el orden de los meses, pues marzo, que como había mencionado antes era el primero del año, pasó a ser el tercero y puso primero el mes de enero y como segundo febrero. Estos dos nuevos meses con una duración de 29 y 28 días. A pesar de que ambos meses tuvieron una especial relevancia en el calendario, los autores romanos posteriores no parecen ponerse de acuerdo al asegurar cuáles eran las posiciones de enero y febrero en el calendario atribuido a Numa. Plutarco aseguraba que enero y febrero, desde su creación, eran el primer y segundo del mes del año, mientras que Ovidio, en Fastos, argumenta que febrero se habría colocado en último lugar, seguido de enero, iniciador del nuevo año. Los investigadores ven la reforma de Numa como algo dudoso, ya que el periodo de la monarquía romana es un poco nubloso. Sea como sea, tenemos ahora 12 meses en el calendario romano. Tenemos a Januariu o enero, dedicado al dios Jano, dios de 2 cabezas y protector de los finales y los nuevos comienzos. Después teníamos Februarius, febrero, dedicado a los dioses del inframundo, a la purificación y a la expiación personal. Después, Martius, marzo, estaba dedicado al dios Marte. Después, Aprilis, abril,
dedicado a Afrodita o Venus. Maius, mayo, dedicado a la diosa Maya, diosa de la fecundidad y de la primavera. Juno o junio, dedicado a la esposa de Júpiter. Después venían los meses quintilis y sextilis, tomando en cuenta que el año empezaba en marzo, eran los quinto y sextos meses. Y después September, October, November y December. Estos eran los 12 meses del año romano. A pesar de esto, los problemas continuaron, porque este calendario lunar, ahora de 12 meses, le seguían faltando días. Imaginemos también los graves problemas que el calendario lunar debía provocar a las personas, cuando su economía se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería, ya que no podían tener la seguridad de saber en qué mes caería la primavera, el otoño, el verano o el invierno, puesto que cada año caían en fechas diferentes. No conocemos los motivos concretos que propiciaron el cambio de calendario lunar, como el latino, al calendario solar de origen etrusco, según las investigaciones. Julio Gracano nos transmite la noticia de que más tarde Servio Tulio, sexto rey de Roma, inició la práctica de intercalar días con la intención de equilibrar el calendario lunar y solar. Durante los primeros años de la República Romana, los decémviros, grupo de 10 legisladores, fueron convocados en el año 451 a.C. para establecer un marco legal para los romanos, que sería plasmado en 12 tablas de bronce colocadas en la curia del foro. En una de estas tablas, la número 11, se hacía referencia por primera vez, de forma escrita, a la intercalación de meses extraordinarios en periodos regulares para mantener la estabilidad del calendario con respecto al ciclo solar. Se agregó entonces un mes llamado Intercalaris o Mercedonius. Este mes tenía 27 días, se colocaba cada 2 años y se situaba al final del año, o sea, tras el mes de febrero. Con este nuevo mes se intentó dar un poquito más de equilibrio al año, pero a pesar de esto, los problemas no paraban, pues ahora los nobles o patricios a veces agregaban este mes, Mercedonius, al año según sus intereses políticos. Del mismo modo, los pontífices, elegidos de entre los patricios, controlaban desde el poder religioso la organización del día a día. Este poder de la élite afectaba a los plebeyos o campesinos que dependían del anuncio de la organización del mes para gestionar los ritmos de sus actividades agrícolas en el campo, así como las actividades comerciales y legales en la ciudad. Este abuso de poder acabó en el año 304 a.C., cuando Ecneo Flavio, hijo de un escriba liberto, al ser elegido edil curul, decidió terminar con la ventaja de los pontífices. Cuentan las fuentes que hizo público un calendario completo en tablas y lo colocó en el foro, para que cualquiera pudiera conocer de antemano los días de actividades y asuntos legales. Las cosas no se solucionaron hasta la época de Julio César, con la llamada Reforma Juliana. En el 47 a.C., la diferencia entre el calendario lunar y solar era nada menos que casi 3 meses. Ese año era pontífice máximo Julio César, quien en colaboración con el astrónomo Sosígenes de Alejandría establece alargar el año 46 hasta 445 días, para que, según ellos, acabaran con el error existente. Para solucionar el problema, hizo repetir una misma fecha 81 veces, y este año de la Reforma recibió el nombre de Annus Confusionis. César establece entonces un año de 365 días, más un cuarto, debiendo añadirse cada 4 años un día más a febrero. A este año se le conocía como bisextus, lo que hoy conocemos como bisiesto. La Reforma Juliana comenzó el 1 de enero del año 45 a.C. y se mantuvo por muchos siglos. En el año 8 a.C., Augusto se había visto precisado a corregir el error por los pontífices durante 3 años bisiestos consecutivos. Otro dato importante es que durante este tiempo, los meses quintilis pasó a ser en honor a Julio César Julio y sextilis a agosto en honor a Octavio Augusto. Este calendario juliano se reformó levemente en el siglo XVI por el Papa Gregorio XII, quien promovió una nueva reforma, llamada Reforma Gregoriana, en la que especifica claramente los años concretos que deberán ser bisiestos.
Por esta razón es llamado ahora el calendario gregoriano, pero podemos observar que nuestro calendario, que utilizamos en Occidente, tiene más influencia en el juliano, lunar y solar que utilizaron los romanos. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte.